2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están, distinguidos estudiantes de toda Bolivia? Un saludo cordial de parte de la profesora Daniela Ortega Pastor del área de comunicación y lenguajes para poder transmitir conocimientos y compartir el tema de la influencia del boom en la literatura boliviana para quinto de secundaria. Para continuar con el tema, vamos a iniciar con la reseña del libro 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. La historia se centra en la familia Buendía durante 6 generaciones. Desde José Arcadio Buendía y su mujer Úrsula, pertenecientes a una de las familias fundadoras del pueblo donde se desarrolla la trama Macondo, hasta la sexta Aureliano Babilonia, se encuentra enmarcada al principio del siglo XX y se puede apreciar la guerra entre liberales y conservadores en la que se ve envuelto el coronel Aureliano Buendía, perteneciente a la segunda generación, así como la llegada de los americanos a Macondo, que instalan una bananera. Aparecen elementos irreales, como el miedo de Úrsula por tener un hijo con cola de cerdo, ya que ella y su marido son primos, o el diluvio en el cual se ve sumido Macondo durante años. La siguiente descripción pertenece al género del realismo mágico. Bien, es momento de continuar con el tema de lo que es el boom literario. Iniciaremos con el contexto histórico ideológico del boom hispanoamericano. Bien, en la década de los 60 y 70 se caracterizaron por la agitación ideológica de la sociedad latinoamericana, que comenzaba a despertar en medio de un periodo de gobiernos autoritarios en la mayoría de los países latinos, principalmente las dictaduras militares. Fue una época particularmente conflictiva en América Latina, debido a la Guerra Fría y sus tensiones entre movimientos particularmente revolucionarios, como la triunfante Revolución Cubana que se dio en el año 1959 y estas interferencias políticas y diplomáticas estadounidenses en su contra que financiaron cruentas dictaduras en América Latina. El panorama se complicaba más y más cuando la intelectualidad del continente se dividió en opiniones en torno al régimen de Fidel Castro, tras el encarcelamiento en 1967 del poeta cubano Heberto Padilla y su esposa Belkis Cuza Malé, acusado de actividades subversivas por haber leído públicamente el poema Provocaciones. Imagínense, en esas épocas se estaba viviendo una dictadura. Latinoamérica vivía tiempos muy difíciles durante estos tiempos, ¿no? Que eran duramente castigados por estas dictaduras militares. En esa época se destacó pues la obra literaria del señor presidente de Miguel de Asturias. A mediados del siglo XX, la literatura comenzó a utilizar la narrativa desde la realidad de los pueblos latinoamericanos. Obviamente, con las técnicas estéticas desde la estructura narrativa occidental, donde las temáticas que eran el realismo, el romanticismo, aún estaban en su apogeo. De ahí la mezcla de recursos estilísticos en la escritura entre la realidad y la fantasía. Resaltemos realidad y fantasía, pues han sido los saltos del tiempo. Los personajes utilizaban un lenguaje cotidiano y real. Entonces, ¿pero qué es el boom literario? En este caso, el boom literario es, pues, podemos decir que ha sido un redescubrimiento artístico de autores literatos hispanoamericanos. Una generación explosiva de nuevos autores que expresan un lenguaje mucho más original, novedoso, con una combinación de tiempos verbales. Aclaración: el boom latinoamericano no es una corriente o estilo, y es que encontramos a sus representantes del género
fantástico, Julio Cortázar, y el realismo de Mario Vargas Llosa, en una fusión de géneros que encontramos a Gabriel García Márquez con su obra 100 años de soledad. De hecho, el realismo mágico fue el fruto más importante del boom literario. Pero, ¿qué es en sí el boom literario? Es un fenómeno generacional que se ha dado en los años 60 y 70, donde aparecen grandes escritores que tratan temas como son los problemas sociales y humanos. Ellos van a mezclar la realidad y la fantasía, que nos va a llevar como resultado al realismo mágico. Entonces, el boom literario acabó en los 70. Algunos dicen que después apareció el post-boom, pero ¿quiénes escribieron estas obras? ¿Quiénes? Pues podemos nombrar a un grupo de jóvenes que en ese entonces sufrieron persecuciones políticas o exilios, como ahora en la época, ¿no? Que se van a buscar mejores días a Europa. Y ellos, pues, al retirarse a otro continente, les inspiró estos temas, donde denunciaban y daban a conocer de forma internacional sus obras, ¿no? A partir de eso, pues Latinoamérica, no solamente conocían Latinoamérica, sino también ellos estaban dando a conocer como artistas literatos. ¿Cuáles son las características del boom literario? En este caso podemos realzar el realismo mágico, lo real maravilloso, la superposición del flashback, o sea, que hay unos cortes temporales de recuerdos, volver al pasado, al presente, pasado y presente. O la narración dinámica, pues en este caso que no se respeta la estructura introducción, nudo, desenlace, pues se rompe. Puede ser introducción, nudo o presentación, desenlace. O sea, no es necesario que este tipo de historias cuente con un desenlace. El lenguaje es ágil, con símbolos, imágenes, mensajes, los diálogos que se van a desarrollar se entremezclan y el narrador puede aparecer o puede desaparecer. O sea, los temas que van a tratar, desde ya volvemos a mencionar, son temas culturales y políticos. Y los que representan, en este caso los personajes, pues ellos van a dar lugar simplemente a dramatizar la vida cotidiana. Bien, entre las características que acabamos de mencionar, vamos a destacar dos características importantes en el boom literario hispanoamericano. Uno de ellos es el realismo mágico, que ha sido una nueva corriente estética que consiste en la descripción de cosas irreales, cosas que no existen, pero al momento de describir se hace mención como si fuesen reales y cotidianas. Segunda característica importante y sobresaliente es lo real maravilloso, donde se manifiesta diversas facetas descriptivas, puede ser de los lugares, de los personajes o del tiempo, que se va a crear una realidad y esta realidad va a ser perfecta, la cual va a inspirar a los autores para que fluya de mejor manera la inspiración. Ahora sí, ingresamos a lo que es el boom en la literatura boliviana. El boom en Bolivia no tuvo mayor trascendencia, se concibió a esa nueva forma de narrar como la nueva narrativa, para diferenciarla de la narrativa tradicional, omnisciente, cronológica. Queremos resaltar el aspecto cronológico, que quiere decir introducción, nudo, desenlace. Por eso, justamente en nuestro país, Óscar Rivera Rodas publicó la nueva narrativa en Bolivia, con un enfoque exclusivo de los nuevos narradores bolivianos que pertenecen al boom. El boom latinoamericano era un nuevo estilo donde se destaca a Renato Prada Oropesa, con Fundadores del Alba, o Los Deshabitados, con Marcelo Quiroga Santa Cruz. Algunos de estos autores bolivianos que nos hicieron conocer no solamente
a ellos, sino también a nuestra Bolivia. Bien, queridos estudiantes, les invito a ser parte activa para fortalecer su conocimiento en relación a la influencia del boom en la literatura boliviana, revisando nuestras obras bolivianas como son Los Deshabitados, Los Fundadores del Alba o Manchay-Puito, obras representativas. Así también revisar los textos del Ministerio de Educación en las páginas 21, 22 y 23 para aplicar la producción literaria. Hasta otra ocasión, fue un gusto. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.